Colectivo Taquión, en colaboración con Oasis Radio, presentan Charlando con el Taquión, con Raúl Pérez Enríquez. Episodio 5. Buenas tardes, estimados radioescuchas. En esta emisión, la 005 de Charlando con el Taquión, tendremos para ustedes, en el radioteatro, el episodio 3 de Aventuras del Taquión por el Espacio-Tiempo, presentando la penúltima parte del cuento de ficción científica El viaje de Tarcisio Quiñones. En la charla, antes de abordar el tema de la reforma eléctrica, recordaremos algunos de los datos sobre las efemérides de la emisión anterior. Después, presentaremos las efemérides científicas y tecnológicas de la segunda quincena de enero. El nuevo mensaje de Humberto Ruiz en su Espacio-Tiempo desde abajo versará sobre el litio, este material nuevo para la energía. Al culminar la pausa musical, emitiremos la segunda parte de nuestra entrevista con la diputada federal por el Distrito 5 de Hermosillo, Sonora, Judith Tanori Córdoba, quien es secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Y para cerrar esta emisión 005 pasaremos a la pequeña dosis de ciencia de René Drucker-Colin en voz de Leonardo Terán. Comenzamos. Las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. Mientras el doctor Pedrero hablaba de la teoría de la gran unificación en la física del universo y afirmaba la necesidad de que estas teorías deben contemplar la uniformidad a gran escala del universo en que vivimos, al tiempo de explicar las irregularidades del mismo a menor escala, es decir, de galaxias y planetas. Todo eso mientras Tarcisio Quiñones, el joven estudiante, se precipitaba en profundidad, cuadro de Maurice Cornelis Escher, y en otras imágenes de peces que el doctor Pedrero no había colocado en el proyector, pero ahí estaban, en la pantalla de proyección, Tarcisio y el pequeño guía. Episodio 3. Solo Catún, el pequeño guía de la conferencia, podía ver a Tarcisio y sus imágenes con vida y movimiento. Sobre la pantalla aparecía él con las figuras fijas de la diapositiva y ligeramente por detrás de la imagen estaba ese mundo en el que Tarcisio viajaba. Así que para cuando el doctor Pedrero señaló: nuestra física debe llegar a explicar incluso la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, cuya representación esquemática pueden ver ahora en esta diapositiva. Tarcisio Quiñones ya se encontraba corriendo con gran rapidez sobre la doble hélice, una avenida bordeada por adeninas, guaninas, timinas y citosinas, con un medio giro seguido de otro y otro. Su velocidad en aquel momento era tal que en esos pocos segundos ya había pasado por el mismo lugar sin haber salido de su ruta una sola vez. Después de contar la vuelta 137, tropezó con uno de los enlaces fuertes de hidrógeno entre una adenina y una timina, y eso provocó su caída, justo cuando en la pantalla aparecía Catún al lado de un esquema del átomo de hidrógeno. Y así, como antes había nadado junto a los peces, corrido entre ácidos nucleicos, se sintió volar. Volaba acompañando al electrón en su viaje alrededor del solitario protón. Mas ese paseo había sido breve. En menos de lo que se dice y de que el operador del proyector oprimiera el botón para avanzar a la siguiente imagen, Tarcisio ya se encontraba prácticamente a la velocidad de la luz cayendo de nueva cuenta,
Pero en ese instante lo hacía ese protón que ante sus ojos se descompuso en multitud de infinitesimales partículas que viajaban a gran velocidad, seguramente muy superior a la suya. ¿Qué? ¿Muy superior a la velocidad de la luz? En nuestra intención de conocer la naturaleza de las cosas y de podernos explicar el mundo que nos rodea, hemos realizado experimentos con máquinas cada vez más poderosas. Haciendo uso de aceleradores de protones o electrones y positrones, hemos llegado a producir multitud de nuevas partículas. Así, aquellas partículas que en el pasado llegamos a llamar elementales, como el protón y el neutrón, ya no lo son más. Ahora se cree que existen otras, al parecer verdaderamente elementales. A estos constituyentes de la naturaleza de las cosas se les conoce con el nombre de quarks, y vienen en colores. Para ese momento, Tarcisio Quiñones se desplazaba ya a gran velocidad, por algo que sus propios compañeros de clase no sabían. El apodo del taquión le quedaba al dedillo. Y es que sus compañeros, sin saberlo, le habían apodado con el nombre de unas partículas que la relatividad de Einstein predice que deben existir. Los taquiones viajarían a mayor velocidad que la luz, tal y como a Tarcisio le parecía que viajaban los mentados quarks. Pero no podrían, en cambio, reducir su velocidad por debajo de esta. Los amigos de Tarcisio creían haber encontrado un buen apodo contrayendo su nombre con el apellido Quiñones. De hecho, ellos le habían apodado Tarqui, pero poco a poco este había evolucionado hasta su versión actual. Tarquín, Tarquión, Taquión. Para ese momento, el taquión seguía aproximándose velozmente a ellos, haciendo su sprint como cuando se ve cerca la meta. Cuando el taquión levantaba los brazos en señal de triunfo, el doctor Pedrero mostraba en la pantalla el esquema de los colores, donde Catún explicaba al auditorio la forma en que los científicos habían utilizado la teoría de los colores, que al combinar el rojo, el verde y el azul, se obtiene blanco, para explicar una característica muy especial de los quarks. Esto es, que los quarks parecen venir en pares o tercios. Después de que el doctor Pedrero dijera que a ese efecto los científicos lo llaman el confinamiento de los quarks, el taquión había sentido de nuevo el famoso cosquilleo y se encontraba dentro del protón mirando deslizarse suavemente tres partículas de los mencionados rojo, verde y azul, pero que por alguna razón no visible para él, cambiaban continuamente su color. Ahora ya sabemos que el taquión es el apodo que los compañeros de Tarcisio le dieron cuando practicaba ejercicios de pista y campo. Y sí, dejamos al taquión viajando entre partículas de colores. Las aventuras del taquión, por el espacio-tiempo. Cuentos de ficción científica de Raúl Pérez Enríquez. Narración y voces dramatizadas, Eva Calderón de la Barca y Julio Patricio. Guión original, maestro Raúl Pérez Enríquez. Nuestra charla de hoy quiero dedicarla a comentar información relacionada con la producción de energía y la fusión nuclear. En la edición anterior tuvimos una efeméride sobre el Consejo de Seguridad de la ONU. Este organismo que vigila los conflictos a nivel internacional está ahora haciéndose cargo de la discusión y análisis del conflicto que está entre la frontera de Rusia y Ucrania. Esta situación bélica está siendo atizada artificialmente o por medio de malinformación sobre posibles incursiones armadas por parte de Rusia y amenazas nucleares incluso. El hecho de que se hable de amenazas nucleares nos pone al día con otros aspectos de este fenómeno, que es precisamente la bomba de hidrógeno. En las efemérides de hoy
damos cuenta de ese proceso que llevó a la fabricación de la energía, de la bomba de hidrógeno, y un grupo de científicos logró en 1958 controlar la fusión nuclear. Ahora, entonces tenemos estas dos situaciones. Por un lado, un conflicto bélico, por el otro, un conflicto, más bien un avance tecnológico que vamos a comentar precisamente ahora. Si pensamos en que estamos discutiendo la reforma eléctrica en nuestro país, es necesario tener presente que no es posible dejar la discusión de la fusión nuclear como una alternativa de producción de energía. Esta fuente de energía, la fusión, está siendo probada a nivel internacional en dos grandes proyectos. Por un lado está el proyecto del ITER, del que ya se ha hablado en este programa, y por el otro lado está el otro proyecto chino. El ITER es un proyecto en el que participa Estados Unidos, países de la Unión Europea y Japón, mientras que el otro proyecto, el EAST, que se conoce como Experimental Advanced Superconductor Tokamak, esas son las siglas, y este es de China, ha tenido avances muy importantes en este año, precisamente del 2022. En el mes de enero se reportó que este llamado sol artificial ha sido capaz de mantener un plasma de 120 millones de grados centígrados durante 1056 segundos. Este tiempo, que puede parecer pequeño, supera precisamente el récord anterior, que estaba definido como un confinamiento de plasma de 390 segundos establecido por el Torre Supra Tokamak de Francia. Este proyecto entonces se vislumbra como una fuente importante de energía posible para la humanidad. Estos dos aspectos son importantísimos a tomarse en cuenta en la discusión de nuestro país, en el que se evalúa la reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión también hablaremos de otro tipo de hallazgo, también de fusión, que nos lo comenta precisamente la doctora Judith Tanori al final, en la segunda parte de su entrevista que hicimos. Entonces, es así que tenemos esos dos temas relacionados y tenemos que estar vigilantes a qué es lo que ocurre, tanto a nivel mundial, en ese conflicto que enfrenta a Rusia y Ucrania, atizado por los Estados Unidos, y el otro, que es los hallazgos y avances en la fusión nuclear. Bueno, pues eso es todo por hoy en nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles de nuevo en esta emisión de Charlando con el Taquión. En esta ocasión quiero permitirme hablarles de un tema sobre la vida en la Tierra y el litio, un gran trabajo de Martina Gamba que al final citaré, y habla precisamente de la historia del litio, que se remonta, dice ella, como la de nosotros mismos a 13.800 millones de años atrás, cuando todavía no existía el tiempo y la materia toda del cosmos estaba confinada en un punto del tamaño de la cabeza de un alfiler. 100 segundos después de la gran explosión que dio vida al universo, conocida como Big Bang, se habrían formado parte de los núcleos del litio, actualmente presentes en los salares, en el planeta, en nuestra sangre y en todo el cosmos.
La temperatura por ese entonces superaba los 1.000 millones de grados centígrados y el universo distaba mucho de la idea que tenemos actualmente de él. Se trataba de un plasma, una sopa de partículas cargadas. Los 3 protones y 4 neutrones que conforman el núcleo litio quedaron atrapados por una fuerza nuclear allí cuando la temperatura descendió lo suficiente para estabilizarlos y la radiación ya no pudo destruirlos. En este lapso, muy anterior a la aparición de estrellas y galaxias, también habrían surgido los núcleos de helio y deuterio, pero ningún núcleo más masivo sobreviviría. El universo tenía apenas 150 segundos de vida. Tras el estallido originario, el universo fue durante 1 millón de años un plasma de tranquilidad compuesto de electrones, protones, partículas alfa y vestigios de núcleos de helio, deuterio y litio. Las temperaturas eran demasiado bajas para perturbar los núcleos ya formados, pero demasiado altas para confinar los electrones a un átomo. Así, el universo aún no conocía de átomos, de estrellas, ni de luz, que por ese entonces era permanentemente absorbida y emitida por los electrones que vagaban libres en el cosmos. Solo cuando la temperatura descendió por debajo de 4.000 grados centígrados, se formaron los primeros átomos. La fuerza electromagnética pudo aparear electrones y protones, y todos los átomos de hidrógeno surgieron en ese mismo comienzo. Nacieron hermanados con la luz. Las galaxias y sus estrellas surgieron varios millones de años después, por un proceso aún no del todo claro, a partir de pequeñas inhomogeneidades en la densidad del gas primitivo, amplificadas por ondas gravitatorias que provocaron la concentración de materia en diferentes localizaciones. Las estrellas se formaron gracias al gas y el polvo presentes en el disco galáctico. Las estrellas son, por lo tanto, los grandes hornos donde se cocinan los elementos que nos constituyen a nosotros y al todo. La propia materia que las compone, núcleos elementales, genera un campo gravitatorio que los atrae hacia el centro mismo del cuerpo celeste y les otorga la energía necesaria para que colisionen allí y se unan formando otros núcleos más pesados a través de las reacciones de fusión nuclear. Por ejemplo, en el corazón de las estrellas más antiguas, como el Sol, 4 núcleos de hidrógeno se fusionan, transformándose en un núcleo de helio. El calor liberado en la reacción de fusión genera una presión térmica que empuja los núcleos hacia afuera, en contraposición a la fuerza gravitatoria que los atrae hacia el centro. Así, la presión térmica y la contracción gravitatoria se equilibran y las estrellas permanecen en esta etapa, transformando hidrógeno a helio, durante el periodo más largo de su vida y de manera estable hasta que el hidrógeno se agota. El tiempo de permanencia del Sol ha sido estimado en 10.000 millones de años, de los cuales ya han transcurrido 5. Somos polvo de estrellas. Toda la materia del espacio proviene de estos gigantes hornos, desprendida lentamente de la superficie estelar como nubes gaseosas, o esparcida en eventos explosivos como novas o supernovas. Con el paso del tiempo, este material fue viajando y reagrupándose para formar nuevas estrellas y planetas. Nuestro sistema solar se formó así, a partir de una nebulosa constituida por material estelar, gas y polvo, que se contrajo por su propio campo gravitatorio, lo cual provocó un aumento de velocidad de giro con el paso del tiempo, formando un disco alrededor del centro de masa, el Sol. La Tierra, tercer planeta desde el Sol separado por una distancia de 150 millones de kilómetros, cuenta con 4.600 millones de años de vida. Es el único planeta en el sistema solar que desarrolló una biosfera y su existencia es resultado de una concatenación de singularidades. El rápido movimiento giratorio y el núcleo de hierro y níquel de la Tierra forman un campo magnético extenso que nos protege de casi todas las radiaciones nocivas provenientes del Sol y de otras estrellas. Al mismo tiempo, los planetas gigantes que están detrás de Marte,
que son Júpiter y Saturno, nos protegen de los meteoritos que permanentemente ingresan al sistema solar, ya que gracias a su gran energía gravitatoria los atraen hacia sí. Los que logran escapar de esos hermanos mayores se desintegran en la atmósfera, nuestro último escudo, antes de que puedan llegar a la superficie. Más aún, el tamaño de la Tierra y su distancia al Sol son justas para permitir la existencia de agua en sus tres estados. Ello contribuye al ciclo madre de las energías superficiales, el ciclo del agua, que distribuye desde el ecuador hacia los polos la energía solar. Además, el núcleo líquido de la Tierra mantiene la tectónica de placas, garantiza los ciclos endógenos y exógenos de nuestro planeta y controla los ciclos geoquímicos de gran parte de los elementos de la tabla periódica. Ahora bien, desde aquel lejano origen estelar, ¿cuál fue el viaje del litio hacia nuestros salares? Un clásico ejemplo de la tectónica de placas es la construcción de la cordillera de los Andes, una cadena de montañas que surgió como producto del hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Es una estructura que se originó en diferentes tiempos, desde hace unos 100 millones de años atrás. Ayer, si consideramos la edad de la Tierra. El espacio donde se erigió este edificio joven, todavía en formación, era ocupado por un mar cálido y cuerpos de agua dulces y salobres poco profundos. Las huellas de dinosaurios, las algas estromatolíticas, los restos de peces, plantas, gasterópodos y bivalvos, hoy abundantes en el borde de la Puna a 4.000 metros de altura, son testimonios de aquellos tiempos, porque se depositaron a nivel del mar antes de la elevación andina. Las cuencas cerradas andinas tienen la particularidad de que la poca disponibilidad de agua confluye hacia la zona central por ser topográficamente más baja. Así, la zona deprimida se rellena con las aguas termales, provenientes de los volcanes, que presentan gran concentración de sales de sodio, potasio, magnesio, calcio y, por supuesto, litio. La leyenda de Tunupa y Sumaya cuenta que la extensión blanca infinita del salar de Uyuni en Bolivia es leche vertida por Sumaya para alimentar a su hijo cuando ambos debían continuar su peregrinación. Hoy estas montañas custodian el hermoso salar. Sin lugar a dudas, fue una concatenación de situaciones particulares las que permitieron el desarrollo de la vida en apenas 3.500 millones de años, un guiño apenas en la historia del universo. Y aunque nunca sepamos el porqué de nuestro paso efímero por el cosmos, podemos preguntarnos por el cómo y el porqué de nuestro origen. Tal vez las respuestas nos permitan dimensionar el singular acontecimiento que nos trajo hasta aquí. De nosotros dependerá entonces que seamos capaces de celebrar la vida y construir colectivamente una casa común digna de ser vivida. Hasta aquí, amigas, amigos, una síntesis del trabajo de Martina Gamba en su libro titulado Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorio, coordinado por Bruno Formillo, editado en 2019 por Claxo y Editorial El Colectivo. Hasta la próxima, en Charlando con el Taquión, pero desde abajo. Oasis, Radio Ciudadana, arte y cultura para el pueblo.
Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Ha llegado el momento de recordar hechos, ideas y autores en nuestra sección de las efemérides científicas y tecnológicas para esta segunda quincena de enero. El 19 de enero de 1978, en Alemania, el último Volkswagen Sedán sale de las líneas de producción para convertirse en un símbolo de la época. Ronald Reagan jura su cargo para un segundo mandato de la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1985. Allí anuncia su apoyo al proyecto de defensa estratégica conocido popularmente como Guerra de las Galaxias. Ese mismo día, 20, pero de 1986, se celebra por primera vez el Día de Martin Luther King como conmemoración oficial, siendo una muestra de la reivindicación de los derechos de la negritud de los Estados Unidos. Para el 21 de enero de 1790, la Asamblea Constituyente Francesa proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, hecho que llevaría a la consolidación de la República de Francia. También el 21 de enero se hace la presentación del cine sonoro. Esto sucede en el año 1927 en la ciudad de Nueva York. El 22 de enero de 1921 en España, el gobierno establece el seguro obrero obligatorio para todos los trabajadores. Ya desde 1917 en México habían sido establecido dicho derecho y además el de huelga en la Constitución. En la Universidad de Columbia, Estados Unidos, se logra la fisión controlada del uranio. Esto sucede el 22 de enero de 1939. El 23 de enero de 1896, Wilhelm Röntgen descubre en Alemania los rayos X, mismos que revolucionarán muchos campos de la medicina, principalmente el diagnóstico de enfermedades y detención de lesiones internas. Para finalizar, mencionaremos dos efemérides relacionadas. El 31 de enero de 1950, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordena llevar adelante la fabricación de una bomba de hidrógeno. Y 8 años después, el 24 de enero de 1958, un grupo de científicos estadounidenses anuncia el haber logrado controlar la fusión nuclear, principio en que se basa dicha bomba. Y es así como llegamos al final de las efemérides científicas y tecnológicas de la segunda quincena de enero. A continuación, la segunda parte de la entrevista con Judith Tanori Córdoba, diputada federal por el 5º Distrito de Hermosillo. Oye, ¿sí? Sí, nos estamos extendiendo un poquito y que, como te decía, que quisiera que abordáramos un poco un aspecto más técnico de la parte, sobre todo tu área, que es la nanotecnología, las nanomateriales. Tu ámbito de trabajo en la Universidad de Sonora tenemos entendido que es los nanomateriales. Así es. Y tu especialidad es en nanotecnología. Bueno, en aspectos de este ámbito, ¿alguna información o cómo podemos comentar esos aspectos del litio y la nanotecnología? Bueno, es interesante la utilización del litio y el litio se utiliza para almacenar energía. Actualmente no hay formas de almacenarla. Es una situación y un problema que se debe resolver, que la ciencia y la tecnología debe resolver, que es almacenar la energía, ¿no? Y nosotros lo vemos, o sea, para poder utilizar nuestras computadoras, nuestros celulares, pues tenemos unas pilas donde las cargamos para almacenar ahí la energía y poder cargar nuestros dispositivos. Y esa es una problemática pues que la ciencia está estudiando
que los tecnólogos están trabajando también con lo que se va aprendiendo al respecto. Y efectivamente hay nanomateriales que, bueno, las nanociencias, más específicamente mi área de trabajo, son las nanociencias y fabricar, preparar, sintetizar nanomateriales, ¿no? Que son los nanomateriales, son materiales, como todos, muchos de los que conocemos, solamente como cobre, oro, plásticos, en fin, muchos de los materiales que conocemos, pero la diferencia está en que se hacen a escala, que sus tamaños importantes, tamaño de grano o las partículas que los conforman, estén a la escala nanométrica, es decir, un nanómetro es si ustedes agarran una regla y ven las dos líneas entre 1 milímetro y otro milímetro, es decir, 1 milímetro sí lo podemos imaginar en una regla, por ejemplo, pues hagan de cuenta que ese espacio de ese milímetro lo dividimos 1.000.000 de veces y una de esas millonésimas de ese milímetro sería un nanómetro. Para que tengan idea de qué es un nanomaterial, pues sería un material que se fabrica a esas escalas, ¿no? De nanómetros, entre 1 y 100 nanómetros. Extremos, ¿no? Por debajo de 100 nanómetros se ha visto que las propiedades cambian, ¿no? Conforme uno reduce esos tamaños. Y entonces se han estudiado esos materiales para muy diversas cuestiones y aplicaciones, pero una de ellas es buscar almacenar energía o que esos materiales con sus propiedades nos ayuden en el aprovechamiento de la energía, por ejemplo, el aprovechamiento de la energía solar o el almacenamiento de energía o la producción de hidrógeno en las pilas, incluso para degradar materiales tóxicos, en fin, tienen muchísimas aplicaciones estos materiales en medicina y le llaman una nueva área de nanomedicina en las vacunas ahora contra el virus de SARS-CoV-2. Algunas están basadas en nanociencias y en nanotecnología. Entonces son muchas las aplicaciones. Yo puedo decir que son materiales que tienen muchas aplicaciones positivas, pero también pienso que debemos de tener cuidado con esos materiales, mayor conocimiento y ver también, a partir de todas estas cuestiones positivas que tienen, ver también si nos pueden provocar algunos problemas, que no nos pase como nos ha pasado con los plásticos, por ejemplo, que vayan a ser una problemática para el medio ambiente. Y hay algunos detalles por ahí que debemos de cuidar también con respecto a estos materiales. Digamos que no los podemos tirar a la basura como si nada, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que van a hacer en el ambiente también, ¿no? Acoto eso. Y en el caso de la energía, ya mencioné algunas como almacenamiento de energía, la producción de hidrógeno, etcétera, pues también pueden tener aplicaciones por ejemplo, en la fusión nuclear, en dispositivos de fusión nuclear, que es también una energía limpia, ¿no? Entonces, de hecho, es un área que está en exploración y que puede ser muy interesante de desarrollar y de llevar más adelante. Menciono, por ejemplo, que en Europa, muchos países ricos usan todavía combustibles fósiles para la producción de energía, para generar energía. Pero, por ejemplo, uno que se salva un poco es Francia en su matriz energética, gracias a que como no tiene petróleo, no tiene gas, pues le apostó a la energía nuclear y por eso aumentan destaca y aumenta su producción de energía limpia, porque la hace a partir de la energía nuclear. Y otros países como Alemania y otros países europeos, porque están interconectados. Es muy interesante que el sistema eléctrico esté interconectado. Afortunadamente nosotros lo tenemos acá en México. De tal manera que, por ejemplo,
Alemania, que le apostó mucho a la energía solar, que es intermitente, pues respalda con la energía nuclear de Francia. Ajá, entonces, por eso es que debe ser diversificado y no debe ser caótico, o sea, debe ser diversificado y muy bien planeado el sistema eléctrico. Estoy hablando del sistema eléctrico nacional, que es la parte técnica, el mantenimiento de todas estas redes y de cómo se dan estas redes, para que sea diversificado para poder, si vamos a usar energía intermitente, que haya quien respalde, ¿no? La problemática de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hubo hace un año más o menos en Texas y esta tormenta invernal, por la conformación del sistema eléctrico en Estados Unidos, que está muy fragmentado, pues no le pudieron mandar energía de California a Texas, por ejemplo, y tuvieron semanas terribles, ¿no? Hubo 70 muertos en esa pues situación de no tener energía eléctrica y por hipotermia. O sea, así como ellos pueden morir por el frío, nosotros aquí podemos morir por el calor, ¿no? Si no tenemos la continuidad de la energía eléctrica. Y esa es una cuestión que se contempla en esta iniciativa de ley, que haya continuidad se garantice el abastecimiento de energía eléctrica para los usuarios, para las y los mexicanos, y que haya continuidad, es decir, que si no pudiste pagar, no te la corten. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, pues realmente volvimos al tema de la reforma eléctrica. Qué bueno que cierras con eso. Es una forma de ver que la importancia del tema es sobresaliente y de que necesitamos abocarnos a... Entonces, ¿cuál sería el papel que pudiera jugar así brevemente para cerrar la entrevista? Que nos pudieras decir cuál sería el papel que como ciudadanos deberíamos estar pendientes de este proceso. Es un hecho histórico. Considero yo que es de la misma envergadura o mayor probablemente que lo que ocurrió con el petróleo y con el general Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, debemos de estar muy involucrados, muy atentos, conocer de qué va toda la información y crear este ambiente en la población de que sabemos qué está pasando, que conocemos de qué va esta reforma eléctrica y que como pueblo de México queremos que se respeten nuestros intereses y que les vamos a cobrar a aquellos diputadas y diputados que traicionen al pueblo mexicano. Eso debe de quedarles claro, porque en la coalición Juntos Hacemos Historia estamos por esta reforma eléctrica, pero nos faltan votos, nos faltan como 50 y tantos votos, 54 votos más o menos, y entonces esos deben de salir de otros diputadas y diputados de otros partidos que no están en la coalición, el PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, no creo que del PAN, porque han estado muy contrarios aún cuando se deja a las empresas el 46% del mercado eléctrico nacional, pero hay que hacerles ver que la gente sabe lo que está pasando, la importancia que tiene esto y que se las va a cobrar si no se ponen del lado del pueblo mexicano. Okay. Eso es que tenemos que hacerles patente, ¿no? Entonces esperamos que le apuesten a estar del lado del pueblo y de las y los mexicanos. Bueno, Judith, ha sido un placer platicar contigo en este programa de Charlando con el Taquión. Esperamos en un futuro tener otra entrevista en la que podamos abordar otros de los aspectos filosos y de que ya se vaya viendo más claro hacia dónde va el debate, en qué están poniendo énfasis otros intereses. Gracias y nos despedimos de esta entrevista de hoy. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Gracias a tu audiencia.
René Drucker-Collin y sus pequeñas dosis de ciencia. Las pequeñas dosis de ciencia fue un espacio para la divulgación científica que la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM preparaba y distribuía. Fueron breves cápsulas de radio en voz del entrañable doctor René Drucker-Collin, quien hasta su fallecimiento en septiembre del 2017 estuvo apoyando el movimiento que llevaría a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. En su memoria, nos permitimos reproducir una parte de su gran acervo de divulgación científica, en voz de Leonardo Terán. Hidrógeno y energía solar. El combustible ideal es el hidrógeno, ya que tiene el mayor poder calorífico y, al quemarse, a diferencia de los combustibles fósiles, no libera dióxido de carbono, uno de los gases causantes del calentamiento global y el cambio climático, sino tan solo vapor de agua. Pese a estas bondades, en la actualidad existe la paradoja de que, para conseguir hidrógeno, se requiere mucha energía que se obtiene al consumir combustibles que desprenden grandes cantidades de dióxido de carbono. Esto contrarresta, en cierta medida, los beneficios de emplear el gas como combustible. Con miras a obtener hidrógeno mediante un procedimiento más eficiente y menos contaminante, físicos expertos en energía han hecho lo siguiente. Atrapan la luz solar mediante enormes espejos, la reflejan y la concentran en un reactor. Esto genera en su interior temperaturas de 1200 grados Celsius. Dentro del reactor se coloca mineral de óxido de zinc mezclado con carbón. A esta temperatura el zinc puro se libera. La importancia del zinc radica en que este metal al contacto con el agua libera hidrógeno. Aunque en el proceso se libera algo de dióxido de carbono, esta forma de obtener hidrógeno es, en realidad, mucho más limpia, eficiente y económica que los procedimientos existentes. Los físicos aseguran que este procedimiento podría depurarse aún más, de manera que el reactor solar pueda alcanzar 1800 grados Celsius. A esa temperatura, el óxido de zinc liberaría el metal sin necesidad de emplear carbón y, en consecuencia, no se produciría dióxido de carbono. Esta podría ser una gran alternativa para nuestro país, que cuenta en promedio con 300 días de sol al año en algunas regiones del país. Nota del taquión. En la Universidad de Sonora se cuenta con un sistema de concentración de energía solar que en gran escala tendría el potencial de realizar lo que René Drucker-Collin sugiere en esta dosis de ciencia. Otra opción viable es la producción de hidrógeno por medio del cultivo de algas especializadas en cuyo proceso fotosintético no se produce dióxido de carbono, sino hidrógeno. Hasta aquí, unas pequeñas dosis de ciencia. Esta ha sido la emisión 004 de Charlando con el Taquión, programa producido por el colectivo Taquión para Oasis Radio. Envíenos sus comentarios y observaciones a eltaquionxxi@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.